Bueno, y ahora vamos a pasar al español. Os presento a Lucie Valverde, profesora de la Universidad de Le Mans, con la que, de hecho, aprovecho para comentar, tenemos un acuerdo Erasmus recientemente firmado, por si a alguien le interesa para futuros cursos. Es profesora titular de literatura hispanoamericana, como ya he dicho, en la Universidad de Le Mans, desde 2015. Desde su tesis de doctorado, que consistió en un estudio de la obra novelesca y periodística del autor argentino Tomás Eloy Martínez y, en particular, de la manera en que se representaban las relaciones de poder en estos textos, se interesa por estas manifestaciones del poder, algo de lo que ya hemos hablado mucho estos días y que está muy bien para tener diferentes perspectivas de esto. Y, en especial, le interesan cuando éstas transitan por los cuerpos. Sus trabajos más recientes tratan en su mayoría de las autoras hispanoamericanas contemporáneas, como las mexicanas Alaíde Ventura Medina, Viviana Camacho, Guadalupe Nettel, la chilena Nona Fernández o la argentina Sara Rosenberg. Se interesa en particular por la manera en que su estética da cuenta de la deconstrucción del cuerpo y de la identidad por la violencia de Estado y la violencia de género. Entonces dejo la palabra a Lucie. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, sí, ahora empiezo. Voy a empezar con dos frases de Jorge Ibargüengoitia que forman parte del epígrafe de la novela que me interesa, que es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Y dice: algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Y estas frases anuncian la conexión necesaria entre la diégesis y la realidad mexicana actual. La novela propone, en efecto, la traducción literaria de un modelo real, demasiado real, de un país que parece condenado a la violencia. El relato, hiperrealista, implacable, no nos deja escapar ni un segundo de las crueles agresiones que presenciamos. Por ello, tal vez, el escritor Edmundo Pasoldán opinó que, y lo cito, Temporada de huracanes se disfraza de ficción antropológica, busca una explicación al horror mexicano. Esta novela, en efecto, retrata los mecanismos de la violencia y, en particular, el de las violaciones. Parecen estas violaciones replicar con precisión los engranajes caracterizados por una antropóloga, Rita Laura Segato, y por esto, no sé si estoy haciendo algo mal, que no estoy acostumbrada a hablar con un micrófono. Bueno, gracias, lo dejo quizá un poco más alejado. Y bueno, como les decía, por esto hoy les propongo estudiar esta novela disfrazada de ficción antropológica como un diálogo entre realidad e imaginación y viceversa. Porque desde la literatura, Fernanda Melchor extiende la reflexión antropológica de Rita Laura Segato al formular un esquema actancial pervertido que permite plantearnos cómo detener esta vorágine irrefrenable de violencia. Quizá el relato se asemeje a una Lo siento. Sí, decía. Quizá el relato se asemeje a una investigación antropológica por proceder de la noticia de un crimen verdadero, como hablábamos justo antes. Y la víctima de este crimen era un brujo. Y en este crimen la autora vio un pretexto para hablar del feminicidio. Cómo una mujer puede ser asesinada en un pequeño pueblo de Veracruz y no pasa nada, estrictamente nada. Por ello, la autora hizo de esta víctima una bruja en femenino. Nos enteramos después de que es una mujer trans. Y esta víctima se va a convertir en una víctima ejemplar de la violencia de género. Los acontecimientos tienen lugar en un pueblo ficticio, además, identificable entonces con muchos pueblos mexicanos. Un pueblo que se llama La Matosa, cuyo nombre recuerda inevitablemente el verbo matar, como si no pudiera generar más que la muerte. El mismo procedimiento se utiliza a nivel de la protagonista, puesto que solo la conocemos como la bruja, hija de otro personaje que se llama también la bruja. Esta indefinición nominal participa de su estatuto de paradigma de la víctima de violencia de género. Mucho antes de su asesinato sufre los mismos abusos que las otras víctimas y esto es precisamente lo que la reúne, cito,
conocen en carne propia lo cabrón que era el vicio de los hombres. Fin de cita. La violencia aparece entonces como endémica y generalizada, una sensación que se refuerza mediante la impasibilidad de los demás personajes. Así, al darse cuenta Chabela de que su hijo, mayor de edad, Luismi, acaba de acostarse con Norma, una niña de 13 años, tan solo exclama en una gran carcajada: «¿Te pasas, cabrón? Está bien chiquita». Así todos acaban acostumbrándose a todo. Es la consecuencia y al mismo tiempo la condición necesaria a la repetición de tantas violencias, como lo explica esta antropóloga Rita Laura Segato, y cito: «La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora». Fin de cita. En consecuencia, ya nadie reacciona ante lo inaceptable y los agresores quedan impunes. El mejor ejemplo de dicha impunidad es la que se asocia. Sí, soy yo la que le hace esto al micrófono. Es la bruja. Soy la bruja del micrófono. Así que, no sé, les iba diciendo que esta impunidad se ve reflejada mucho en este asesinato de la bruja, porque los policías no buscan a los asesinos, sino que buscan al tesoro de la bruja. Y concuerda esto con otro comentario de la antropóloga de Segato que decía, a propósito de los crímenes de Ciudad Juárez: «La agresión de género no ocurre porque hay impunidad, sino que es la exhibición misma de la impunidad». Temporada de huracanes se asemeja entonces a un espejo en que se refleja la realidad mexicana actual. Esta novela fue descrita como una mirada insoportable a la tragedia, una mirada a la insoportable tragedia nacional. De hecho, es una característica que nos acerca otra vez a la visión antropológica de Segato, que opina que es imposible hoy abordar el problema de la violencia de género y la letalidad en aumento de las mujeres como si fuera un tema separado de la situación de intemperie de la vida. Por tanto, esta novela y esta reflexión antropológica parecen dialogar y coincidir hasta en sus objetivos, aun cuando lo hagan desde dos disciplinas distintas. La novelista, primero, viene del periodismo, pero optó por la ficción para, decía, tratar de darle peso y dimensión a la tragedia que vivimos, para luchar contra ese periodismo de cifras que ya no nos dice nada. Unos 15 años antes, un motivo similar había animado a Segato a empezar su investigación, porque en 1993 la policía de Brasilia le había pedido ayuda para entender el fuerte aumento de las violaciones en Brasilia. Así, estos autores se hacen la misma pregunta: ¿cuál es el origen de la violencia? Y sobre todo, parecen converger hacia una respuesta similar, que la violencia patriarcal, no es coyuntural, sino estructural, eso ahora no es novedad, y responde a un mandato del poder que hace emerger un esquema actancial disfuncional, asimétrico. La reproducción sistemática de la violencia de género en la novela se ha estudiado anteriormente en otros artículos, por lo que hoy vamos a dirigirnos hacia un camino específico, enfocándonos particularmente en la cuestión de la violación. La investigación que empezó Segato en Brasilia dio en su momento resultados inesperados, porque después de una década de entrevistas con violadores encarcelados, surgió esta reflexión que ella repite aquí en otro libro que se titula Contrapedagogías de la crueldad. Y cito: «La violación es pensada como instrumental en la satisfacción de una necesidad de robo de un servicio sexual indispensable al agresor y, por lo tanto, un acto libidinal. Pero ninguna de las respuestas de los presos confirmaba esa creencia de robo de un servicio. Y es así que va surgiendo lentamente esa idea de la violencia como un enunciado, como una dimensión más expresiva que instrumental. El crimen más difícil de entender es la violación, porque no es un crimen para algo en el plano material, sino un crimen enunciativo, que dice algo a alguien. Entonces, ¿qué dice la violación y a quién?». Fin de cita. Esta pregunta
hace eco a cada línea de Temporada de Huracanes, como si Fernanda Melchor enunciara lo mismo que Segato. Primero, ¿qué dice la violación? Según la antropóloga, este crimen surge, es lo que decíamos, cuando el agresor se siente amenazado por la libertad de la mujer y decide castigarla. El agresor pune, disciplina, y es lo que pasa igualmente en la novela. La primera violación que se presenta de este modo es la que sufre la madre de la bruja, la primera bruja. Los agresores están en un bar y, bueno, cito, ya borrachos empezaron a presumir que venían de cotorrearse a una vieja de la Matosa, una que había matado a su marido y que se las daba de muy bruja. Sigue este relato reproducido y acaba así. Si todas son unas putas en este pinche pueblo rascuache, dijeron. Fin de cita. Se ensañan con esta víctima por representar la liberación de toda dominación masculina. Se ha liberado del marido, al que habría envenenado quedándose con su fortuna, y además como bruja liberaba a las demás mujeres, ayudándolas a abortar. Se desprende una sensación de indiferencia en este relato, favorecida por el discurso indirecto y confirmada por la reacción de los testigos, que se ofenden no del crimen, sino del insulto a la localidad. El rencor hacia la bruja también justifica este desinterés. Algunos hasta creen que, cito, tarde o temprano el diablo iba a venir a reclamarla como suya, por capar a los hombres del pueblo y sobre todo por haber arrancado del vientre de las malas mujeres la semilla implantada ahí por derecho. Fin de cita. Por desobedecer las leyes de la dominación masculina, la bruja se ve como punible, lo que justifica tanto la violación como la impunidad de sus agresores. De esta violación nace una niña, otra bruja, la segunda, la que será asesinada también como castigo. La novela relata otra violación, hay muchas violaciones, no hablaremos de todas, una violación perpetrada por un grupo de niños contra otro niño, que sugiere de nuevo una voluntad de escarmiento como respuesta a una supuesta provocación. Así que lo vemos, la violación es una represalia. El violador se atribuye el derecho de punir a la víctima, a quien atribuye el desacato o desvío moral. Estas son palabras de la antropóloga. Las agresiones sexuales se repiten en la novela e incluso uno de los agresores le tiene miedo a la posibilidad de ser violado por su propio grupo masculino, porque en este grupo masculino lo humillan constantemente. Y aquí surge otro punto fundamental propuesto por la antropóloga, por Segato, y la cito. La violación no remite exclusivamente a la relación del agresor con su víctima, sino que lo hace, y principalmente, a la relación del agresor con sus pares, los otros hombres. Fin de cita. Este elemento responde a la segunda pregunta que nos hacía la antropóloga. Si la violación dice, entre comillas, una voluntad de castigo, no solamente la dice a su víctima, sino que la dice a otro destinatario, lo que ella llama la hermandad masculina, todos aquellos de quienes emana el mandato de masculinidad, que exige al hombre probarse hombre todo el tiempo, lo que dijimos esta mañana. Temporada de Huracanes muestra que este mandato de masculinidad está presente desde la infancia. En efecto, los primeros personajes en aparecer son un grupo de 5 niños que van a encontrar el cadáver de la bruja y ya dan señales de una organización patriarcal, al destacar la posición de uno de ellos, al que se someten 4 seguidores, hasta tal punto que todos aguantan el hedor insoportable del cadáver. Aquí lo describe. Este olor horrible quitaba las ganas de seguir avanzando, pero el líder señaló el borde de la cañada y los 5 a gatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verdes. En ningún momento se desune el grupo de su líder, y esta es la próxima generación de hombres de la Matosa, y ya presentan estas estructuras jerárquicas patriarcales. Aparecen varios grupos masculinos, primero el que observa a la bruja y presenta todos los ingredientes que van a llevar a la tragedia. Una competencia masculina, un grupo en que se disuelven los rasgos individuales, la acumulación de bravatas groseras en un grupo que acaba asimilándose a una manada animal, con una capacidad de daño que se sugiere mediante, bueno, desde un punto de vista literario hay un polisíndeton
que agrega el ruido, la vulgaridad, la convalidación mutua de la necesaria sumisión sexual de la bruja frente a ellos. Y culmina la descripción de este grupo con la expresión amenazante de la codicia, y justamente será el motivo del asesinato de la bruja, la codicia. Ronda también en La Matosa una organización masculina que se dedica al narcotráfico y a la trata de mujeres. Es el Grupo Sombra, y su presencia participa de este mandato de masculinidad, ya que, como lo indica Segato también, la corporación mafiosa replica la estructura de la corporación masculina. Pero el grupo masculino que va a desempeñar un papel decisivo en los crímenes cometidos en La Matosa es el de los amigos de Luismi y Brando, los dos asesinos justamente. Y en este grupo se expresa abiertamente una exigencia continua de pruebas de masculinidad. Son ellos los que motivan las acciones de Brando, que no se atreve a desobedecer estas leyes implícitas y se siente castrado por ellos. Lo dice explícitamente varias veces en la novela. En múltiples ocasiones se repite esta noción de castración perpetrada por el grupo y esto lo obsesiona. Estos ejemplos ilustran lo que Segato ha llamado interlocutores en la sombra y al final de lo que hablamos esta mañana. Así describe estos interlocutores en la sombra. Esa compañía que le exige al violador, que lo prueba, que lo insta. La prueba de que su nombre es que será capaz de exaccionar un tributo de la posición femenina. La exacción de este tributo es conocida también de las mujeres. Así Norma, la niña de 13 años, ha integrado que por ser mujer, su cuerpo está condenado a ser entregado a cambio de servicios y que si un hombre propone ayudarla, será porque quiere aprovecharse de ella, porque así son todos, ¿no? Así lo dice, así son todos, ¿no? Esta reacción de Norma debe interrogarnos acerca de un tercer tipo de relación significante, relación que no teoriza Segato, pero que vamos a interrogar en la novela. Si hemos visto que el agresor se relaciona con su víctima en una voluntad de castigo, sintiéndose incitado a ello por la comunidad de sus pares, mediante una especie de rito de iniciación masculina, de iniciación a la masculinidad. ¿Qué podemos decir de la relación que se instala entre la víctima y sus pares? Porque si examinamos estos ritos iniciáticos, Segato observa que entre los hombres se hacen, la cito, mediante desafíos y pruebas que incluyen la antisocialidad, la crueldad y el riesgo. La iniciación femenina en las sociedades tribales se centra más en los aprendizajes relacionados con la maduración orgánica y los ciclos de vida de la mujer. Si consideramos este rito iniciático femenino, constatamos que Norma, la víctima de su padrastro que abusa de ella y acaba embarazada, ella tuvo una iniciación defectuosa. Cuando le baja la regla por primera vez, no entiende qué le está pasando y piensa que Dios la está castigando. Se hace patente entonces la falta de ritos iniciáticos que podrían ser una réplica femenina de los ritos masculinos. Aquí hay un desequilibrio, una asimetría. La única iniciación que llega por casualidad, porque Norma encuentra un libro de cuentos en la calle y así entiende cómo las mujeres quedan embarazadas, confirmando pues el potencial pedagógico de la literatura. Este episodio sugiere además la educación fallida de la niña por ser mujer y por ser pobre, porque en casa no tiene tiempo para leer, porque está ocupada en las tareas domésticas, ni tiene espacio propio para leer. Y bueno, tan solo una unión femenina podría ser la réplica de estas hermandades masculinas en la novela, y está entre las prostitutas, que se ayudan mutuamente. Tan solo es una excepción limitada. Justamente las mujeres siguen siendo víctimas por no encontrar ayuda. No reaccionan sus pares, ni tampoco a las instituciones, que acaban echándoles la culpa, con una voluntad igualmente punitiva que los hombres, aun cuando estén frente al abuso evidente de una niña de 13 años apenas. Dicho de otro modo, lo que nos propone aquí Fernanda Melchor es el reflejo literario de unas observaciones antropológicas, mediante un esquema actancial pervertido. En todo relato, si seguimos el modelo semiótico, el sujeto de la acción se enfrenta con oponentes, pero puede contar con ayudantes. Ahora bien, en esta novela, pocos ayudantes hay
y no sirven mucho, puesto que son víctimas de los mismos oponentes. El destinador tampoco cumple correctamente su tarea por no darle al sujeto las herramientas necesarias para alcanzar su objetivo antes de salir de la unidad familiar. El destinatario, aquí la sociedad mexicana, no puede beneficiarse positivamente de estas trayectorias vitales, puesto que son sesgadas por una violencia de la que no puede escapar el sujeto, que no dispone ni de las armas, ni del saber, ni del auxilio necesario para escapar de este destino. Entonces, la agresión sexual manifiesta una voluntad punitiva, la enuncia, exhibiéndola a la comunidad constituida por los pares del agresor. Este mecanismo se ve reproducido en la novela que ilustra estas dos preguntas elaboradas por Segato. Este crimen enunciativo de la violación, ¿qué dice y a quién se lo dice? Este triste modelo antropológico, Fernanda Melchor lo completa con estas otras dos preguntas. Primero, ¿qué responde la comunidad de los pares de la víctima? Así constatamos que la extrema violencia sufrida por lo femenino, porque va más allá de las mujeres, la violencia sufrida por lo femenino en la novela también es permitida por una respuesta negligente del grupo de los pares y del Estado, que repite esta necesidad de castigar a la víctima. La segunda interrogación propuesta por la autora da más esperanza. ¿Cómo detener estas violencias? Pues educar con ritos de iniciación claros y eficientes, pasando tanto por la educación como por la literatura, puesto que la única herramienta útil que le fue entregada a Norma vino de un cuento, y no de cualquier tipo de cuento, un cuento tradicional que remite a la tradición oral y a la transmisión verbal entre las generaciones. Y de allí, en la novela, viene la respuesta, algo más, con más esperanza. Para concluir, la novela exhibe la extraordinaria capacidad de crueldad contra lo femenino en el México contemporáneo. La retrata con un hiperrealismo que raya en lo insoportable, por transponer en clave literaria los mecanismos de la violación teorizados desde la antropología con una inquietante acuidad. Fernanda Melchor definió sus novelas como síntomas, huellas, cicatrices. Los síntomas de la violencia se revelan aquí mediante un esquema actancial disfuncional, asimétrico, que no les permite a los sujetos alcanzar sus objetivos. La estética de la novela, de la que no pudimos hablar hoy por cuestiones de tiempo, esta estética adhiere con toda lógica a la imagen del huracán, de lo cíclico, y expresa también esta lucha desigual, recurrente y vana por la supervivencia. Sin embargo, el mensaje de la novela no es tan pesimista, porque a estas lecturas, antropológica y estética, habría que añadir otra, simbólica, que tampoco estudiamos hoy por razones de tiempo. Y así se presagia que, dice la autora, escribe la autora, la temporada de huracanes se viene fuerte. Fernanda Melchor anuncia una destrucción total, pero nos deja esperar también que la devastación deje paso en el renacer, un nuevo comienzo basado en la liberación, por fin, de la palabra femenina que permitiría la cicatrización a la que aspiran después de tantas heridas. Y muchas gracias por escucharme. Y lo siento por estos problemas de micrófono. Muchas gracias, Lucy. Y lo primero, perdona por que has tenido que hablar perturbada constantemente por el ruido de fondo, los micrófonos y demás. Vale. Si os parece bien, bueno, voy a comentar un par de cosas solo y si os parece bien hacemos lo que habíamos dicho y preguntamos al final para no atrasarnos, así se queda quien se quiera quedar a las preguntas. Hay evidentes vínculos con lo que ha dicho Doreen, pero no solo con lo que ha dicho Doreen, sino con lo que se dijo esta mañana, con lo que se dijo ayer, también en los talleres. Más tarde en las preguntas me gustaría abordar también el tema del aborto, que es común a vuestras dos obras, al igual que la prostitución. También habláis ambas, bueno, se habló en general de la impunidad, de lo femenino, de cómo ese concepto tan abstracto y a la vez tan concreto, porque todas y todos tenemos una idea de lo que es femenino y de lo que no, está tan mal visto y es desde luego una lacra que no solo afecta a las mujeres. Y también habéis comentado ambas esa voluntad de huir, ¿no? de personajes común a las mujeres y de cómo esa voluntad de huir a veces se complica por cuestiones técnicas, por falta de recursos, por el contexto en el que está inscrita
esa necesidad de huida, pero que a lo mejor resulta más concreta en el caso de vuestras novelas bueno, pues por el contexto sociopolítico también en el que se produce, pero que sin embargo también sucede en nuestra sociedad, en sociedades más avanzadas, supuestamente en algunos aspectos, pero de otras maneras, con otros mecanismos que a lo mejor nos pasan más Sí, más además me impactó desapercibidos. porque la protagonista Norma primero piensa en suicidarse, es su primera opción. Eso es. Entonces, bueno, son temas que yo creo podremos abordar después mucho que decir. en las preguntas. Muchas gracias, No, muchas y gracias lo a siento ustedes. por los No pasa nada. ruidillos que había.